transmitir, comunicar y sobre todo conmover, y que esa capital característica no se aprende ni en los libros ni en los conservatorios. La tradición, hablo de la música, pero podría aplicarse a otros tipos de arte, está ya creada y fijada, no va a desaparecer porque ya ha sobrevivido a través de los tiempos, y no debe darnos miedo utilizarla, exprimirla, adaptarla a los nuevos tiempos, a las nuevas tendencias, como material de trabajo y como fuente inspiradora si tenemos la intención de crear, digamos, un metafolclore. Pero sí estoy convencido de que crear o modificar la música tradicional requiere un cierto compromiso ético. Quiero decir que se debe creer y sentir como propio lo que estás creando. Hay que formar parte, si es que puede decirse así, de lo que estás creando. Es un sentimiento cultural profundo y difícil de explicar, pero lo creo firmemente. No podría trabajar con naturalidad sobre una música tradicional andaluza. En cambio, sí podría entender y crear una obra basada en las tradiciones escocesas o bretonas, por poner un ejemplo. Culturalmente, es obvio, tengo muchas más cosas en común con estos pueblos que con mis compatriotas del sur. Quiero decir también que la tradición no debe ser algo estático. De hecho, es tradición porque está viva y ha evolucionado con el tiempo hasta llegar a nosotros. Debe moverse y dejarse moldear para adaptarse a la inventiva del creador que la toma como punto de partida. Y no hay que preocuparse por ello, su esencia es tan potente que nunca se pierde su fuerza, ese sabor ancestral y directo que siempre transmite. Por mucho que se modele, siempre permanecen fuertes sus raíces y el oyente al sentirla percibe ese algo que aporta lo popular, la grandeza de la sencillez y la sabiduría que subyace en unas notas y unas palabras que han sobrevivido a lo largo de los años. Es pues toda la materia que viene de la tradición una fuente perfecta para surtir nuevas creaciones. Y así se ha demostrado en la historia de la música. He nombrado ya antes a Bach y sus corales, utilizados en cantatas, pasiones, numerosas composiciones, pero a medida que nos acercamos a nuestra época, el valor de la tradición se amplifica en autores como Rimski-Korsakov, Dvořák, Gustav Holst, Béla Bartók, Karol, Zoltán Kodály, Stravinsky, Aaron Copland y tantos otros. Técnicamente, y esto es importante saberlo, la única distinción entre la llamada música clásica y la música popular es el uso, desde el siglo XVI, de una notación musical simbólica que la fija en papel y permite a los compositores escribir de forma detallada el tempo, la métrica, el ritmo, la altura y la ejecución precisa de cada obra musical. Pero son precisamente estas características las que anulan la posibilidad de la improvisación en la música clásica, condición fundamental en esta música y uno de sus signos distintivos básicos. La música fluye de manera natural, sin artificios, dirigiéndose directamente desde el compositor-intérprete hasta el oyente, en ese difícil y obligado camino que siempre ha de sufrir el arte musical. Esta es la parte de la fuerza natural de esta música y una de las cosas que se pierden en la música clásica. Por mis estudios, mi formación y mis inquietudes como creador, he tratado en gran parte de mis obras de unir estos dos mundos de la forma más natural posible, aprovechando los puntos fuertes de ambos y de estos mundos que además que nunca debieron separarse. Y pienso que si se hace convencido de que los dos universos son igual de importantes, realmente funciona. Lo he comprobado primero en La Noche Celta, una suite donde sin utilizar ninguna melodía tradicional ideé un pseudo folclore para crear melodías y ritmos siguiendo los parámetros de la música tradicional asturiana. En otra obra, Celtique, para gran orquesta sinfónica, coro tradicional e instrumentos solistas del mundo celta, el planteamiento es mucho más ambicioso, pero el punto de partida es el mismo. Un intento de musicalizar y orquestar el vasto mundo celta a través de melodías, en unos casos inventadas y en otros tomados textualmente de la tradición, que son llevadas a un supuesto mundo clásico, que a poco que se escuche sin prejuicios no lo es tanto, y modificándolas con todo tipo de artificios compositivos. Y el trabajo con estas melodías es muy alentador, se dejan retocar, admiten cientos de variaciones de todo tipo, armónicas, rítmicas, tonales, modales, de tempo, y se prestan a aplicar todos aquellos recursos creativos que se puedan imaginar. Es, por tanto, un material maleable sin límites, a no ser que nosotros mismos queramos establecer algunos. Esta misma obra, que utilizó elementos claramente tradicionales elevados al mundo sinfónico, también admitió sin tapujos una versión electrónica con resultados sorprendentes. La llamé versión 2.0 de Celtique y se representó durante 10 días seguidos en la Expo, en el pabellón de España de la Expo de Shanghái, con un piano electrónico, un piano de cola que se modificaba en tiempo real con todo tipo de efectos electrónicos, una gaita electrónica, inventada por José, como ya hablamos, también en la que se añaden efectos varios y unas proyecciones de paisajes asturianos deconstruidos que reaccionaban a la música y se modificaban siguiendo las frecuencias musicales. Y a pesar de todo esto, el peso de la tradición siempre predominaba en la obra. Ni toda la electrónica añadida, ni todas las variantes, ni los nuevos sonidos que se conseguían con la gaita lograban mermar la energía y el pozo profundo de las melodías originales. Y esto es solo un ejemplo extremo de infinitas posibilidades que nos ofrece la música popular.